Qué placer saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a otra perspectiva. Soy Horacio Alcaraz de Concordia, Argentina. Y hoy traigo un tema que siempre nos genera debate. La cuestión de la oración por las autoridades. ¿Es solo un acto de sumisión o tiene una dimensión política y social que no estamos viendo? Como sabemos, Pablo establece la responsabilidad de orar por las autoridades en 1 de Timoteo capítulo 2 del verso 1 al 6, lo que a su vez entra en tensión con la crítica profética. Vamos a sumergirnos en 1 de Timoteo 2, pero antes debemos poner un asterisco grande y brillante que nos ayude a equilibrar la balanza en medio de esta tensión. Queremos abordar la responsabilidad de orar por los gobernantes. Pero, si venimos de tradición evangélica sudamericana, sabemos que la historia de nuestros países está llena de dictaduras, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Y acá es donde entra la otra parte de la verdad bíblica. Si solamente hablamos de orar por el rey, por el gobernante, para vivir quieto y reposadamente, podemos sonar ingenuos o peor aún, cómplices de gobiernos autocráticos, dictatoriales, corruptos, injustos y violadores de los derechos humanos. Por eso, hablando de lo que habló, valga la redundancia, Juan Stam, uno de nuestros teólogos más lúcidos, costarricense él por adopción, Juan Stam, al analizar el libro de Apocalipsis, nos recuerda algo vital. El poder político sin Dios puede transformarse fácilmente en la bestia. Y este tema lo desarrolla analizando Apocalipsis capítulo 13. Porque en Apocalipsis capítulo 13, Juan de Patmos, el autor de Apocalipsis, no pide orar por Roma, pide denunciarla. No pide orar por el emperador, por el gobernante, sino denunciarlo. Juan de Apocalipsis ve al poder, ve al imperio como una fuerza idolátrica y opresora. Y el punto es este: la fe cristiana no es algo monolítico. Nosotros tenemos que sostener dos verdades al mismo tiempo. Primera, la responsabilidad de orar por el orden y la paz de nuestras ciudades y nuestras naciones. Pero en segundo lugar, la necesidad profética de criticar, denunciar la injusticia y nombrar a la bestia cuando el poder se vuelve opresor o idolátrico, como nos enseña Apocalipsis. Orar por la autoridad, por las autoridades, por nuestros gobernantes, no anula nuestro llamado profético a la crítica ética. Y el hecho de que esté en el gobierno un gobernante o un partido de nuestra preferencia política, eso no nos libra, no te libra, como ministro del Evangelio y como cristiano, de la responsabilidad de ser una voz profética en medio de tu generación. Al contrario, oramos para que las autoridades cumplan su función y si no lo hacen, tenemos que levantar la voz, porque el señorío es de Cristo, no del presidente ni del rey. Ahora bien, teniendo esto claro, vamos a profundizar en el llamado de Pablo. El título del podcast de hoy: rodillas en tierra, voz en alto. ¿Cómo orar por el gobierno sin perder la voz profética? Empecemos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en el gobierno. Acá
hermanos, hermanas, colegas, Pablo no da una sugerencia, da una exhortación principal. O sea, no es un acto secundario, es un ante todo. ¿Ok? O sea, cada vez que nos reunimos deberíamos, ante todo, cumplir con esta exhortación apostólica. Orar por nuestras autoridades. Orar, rogar, pedir y dar gracias. Nosotros como líderes de la iglesia nos dice que la oración por el entorno político en el que vivimos no es opcional. No podemos tomar la postura de algunos de decir soy apolítico. Bueno, podés ser apartidario, podés ser alguien que no participa en ninguna clase de partido, pero si votás estás ejerciendo una función política, una acción política. Y la oración por nuestros gobernantes podemos denominarla una oración del tipo político, política, porque estamos orando por el entorno político en donde vivimos y criamos a nuestros hijos. ¿Y por qué el apóstol Pablo nos da esta exhortación como algo principal, algo que ante todo tenemos que hacer? Porque es fundamental para la vida de la iglesia. Yo sé que alguno pensará, bueno, a mí las cuestiones políticas no me importan, no me afectan. Claro, nosotros vivimos en un país donde practicamos, mal o bien, tenemos libertad para elegir nuestros gobernantes, votamos, vivimos en un contexto democrático, políticamente democrático. Entonces, claro, las cuestiones políticas a algunos como que les resbalan. Ahora, si viviéramos en países donde hay persecución, o de mayoría musulmana, o de otro tipo de religión, bueno, la cuestión de la libertad política, la vida política y social de la comunidad sería algo fundamental para la vida de la iglesia. De hecho, lo es para la iglesia en países como China, en países como Afganistán, en países como la India, que la persecución no es ejecutada por personas que no quieren ir a la iglesia simplemente, o parientes que no te quieren, sino por el mismo Estado, por el mismo poder político es ejecutada la persecución. Por eso es fundamental para la vida de la iglesia tener en cuenta o recuperar esta exhortación apostólica como algo que la iglesia tiene que llevar adelante ante todo en sus reuniones de oración. Ahora fíjense las 4 palabras que el apóstol Pablo usa en su exhortación principal hacia la oración por las autoridades. La primera palabra es rogativa. Significa suplicar para pedir algo específico. O sea, cuando se ora por los gobernantes y se ora por una nación, el ruego tiene que ser por algo específico, por un tema específico o una situación crítica específica que esté afectando no solo a la población evangélica, porque digo que pienso yo, me doy cuenta, veo que nos miramos demasiado el ombligo. O sea, saltamos y nos manifestamos y hablamos cuando los gobiernos tocan derechos que nos afectan a nosotros. Pero de la misma manera deberíamos levantar la voz y reaccionar cuando se violan los derechos de otro sector de la comunidad, de nuestra sociedad. Entonces también deberíamos ser sensibles, no cuando los gobiernos van en contra de nuestras convicciones religiosas cristianas, sino también cuando los gobiernos van en contra de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, por ejemplo. Por eso la rogativa es una súplica a Dios para pedir algo específico. La segunda palabra que usa el apóstol Pablo son oraciones. Tenemos que hacer oraciones, que es un término más amplio para lo que nosotros llamamos la comunión con Dios. La tercera palabra que usa el apóstol Pablo son peticiones o intercesiones, que ahí es el hecho de orar a favor de otros, interceder, pedir, interceder por nuestros gobernantes, pero también por las víctimas de las decisiones de los gobernantes. Y en cuarto lugar, acciones de gracias. Aún en medio del caos en el que se vive, agradecer a Dios
por tener la libertad que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, Argentina, a pesar del caos en el que vivimos, la libertad que tenemos de poder experimentar un cierto orden político y social. Hace un par de semanas atrás, terminamos de votar. A algunos les gustó el resultado, a otros no les gustó el resultado, pero pudimos hacerlo. Y eso es gracias a Dios que este orden establecido persiste ya desde hace varias décadas, y eso deberíamos agradecerle a Dios. Obviamente no podemos agradecerle a Dios por un gobernante corrupto, ni agradecerle a Dios por un gobernante dictatorial, idólatra, corrompido, autócrata, etcétera, ¿no? No podemos dar gracias a Dios por gobernantes de esta clase, o jueces de esta clase, o legisladores de esta clase, sino agradecer a Dios por los beneficios y las cuestiones positivas que rescatamos del orden político y social en el que estamos viviendo. El punto clave es la dimensión pública. Y acá voy a citar al doctor Darío López, que nos recuerda en su libro La propuesta política del reino de Dios, su capítulo Orando por la paz de la ciudad. Él nos recuerda esta cuestión sobre la oración. Él dice: la oración cristiana no es solo una práctica privada y desconectada de la realidad histórica. Orar por las autoridades subraya la dimensión pública de la oración cristiana. Ahora, cuando dice él, e interpreto yo, dimensión pública, la oración no significa ir a orar a la plaza. La dimensión pública de la oración es orar por la cuestión pública. Ahora, ¿por qué oramos específicamente por ellos? Por nuestros gobernantes, ya sean los del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial o el Poder Legislativo. No porque sean santos, sino para que cumplan su función básica, que es preservar la ley y el orden, sancionar el mal y promover el bien. Oramos por la paz de la ciudad, para que la gracia de Dios se perciba en realidades humanas concretas. En nuestro contexto sudamericano, donde convivimos con una corrupción rampante, orar para que haya justicia y para que haya prudencia de nuestros gobernantes, bueno, es un acto de resistencia espiritual. No es un acto de sumisión ciega. Si estamos ante un gobierno corrupto y gobernantes corruptos, dictatoriales, autócratas, idólatras, desquiciados, orar para que venga el reino de Dios, que no consiste en palabras sino en poder, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, es un acto de resistencia espiritual. Es un acto de, entre comillas, rebelión espiritual contra el sistema opresivo que maltrata a las mayorías. No es un acto, o sea, cuando de repente se levanta a mí me ha tocado el 8 varias veces, cuando de repente hago una crítica y me mandan a orar, que me deje de criticar y que nos tenemos que dedicar solamente a orar por los gobernantes. Bueno, esa actitud de sumisión ciega, porque eso es sumisión ciega, ¿sí? No es lo que el apóstol Pablo dice que tenemos que tener la iglesia. No en este tiempo, en todos los tiempos. Porque ya Pablo esto lo estaba enseñando en tiempos del emperador Nerón, que, dicho sea de paso, fue el que lo condenó a que le corten la cabeza a Pablo. Después, cuando Juan escribe el Apocalipsis, se está enfrentando ante el mismo gobernante a quien llama la bestia, sin pelos en la lengua. Entonces, la oración por los gobernantes no es una actitud de recogimiento diciendo, bueno, solamente me toca orar y bendecirlo para que le vaya todo bien. Si está haciendo las cosas mal, hay que orar para que eso sea corregido y hay que levantar la voz para denunciar lo que está mal. No es sumisión ciega, sino es resistencia espiritual, y la iglesia no debe olvidar su liderazgo. No debemos olvidar que tenemos un llamado profético en esta generación, cualquiera sea el gobernante de turno
sentado en el sillón de la presidencia. ¿Y cuál es el resultado esperado de esta oración por la cuestión pública? El versículo 2 lo aclara: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta frase es clave. La meta de la oración no es que el rey se convierta, el gobernante se convierta, aunque eso sería genial. La meta principal es generar un clima de paz social y paz política. O sea, que haya paz entre los bandos, que no haya brechas, que haya paz política, que no haya odios por cuestiones ideológicas ni partidarias, que haya paz social y paz política. Ahora, ¿para qué queremos paz y orden? ¿Para ponernos cómodos y hacer la vista gorda? No, absolutamente no. Vivir quieto y reposadamente no es la meta final, sino es la condición indispensable para que la iglesia cumpla la misión. Obviamente que la iglesia igual tiene que cumplir la misión cualquiera sea el estado del clima social y político de una ciudad o de una nación. La iglesia nunca puede renunciar a su misión. Pero cuando la iglesia vive en un ambiente sociopolítico quieto y reposado, hay paz social y hay paz política, es la condición favorable para la expansión de la iglesia y el cumplimiento de la gran comisión. El caos político, económico, social, la guerra, la inestabilidad, la violencia del crimen organizado que genera el narcotráfico, por ejemplo, todo eso estrangula el testimonio del Evangelio. Un clima de paz y de orden permite que, primero, que la iglesia se reúna sin miedo, lo cual podemos hacer gracias a Dios. Que los predicadores podamos viajar y prediquemos sin peligro en cualquier punto de nuestra nación. Y que los creyentes trabajen y honren a Dios con sus bienes en lugar de estar huyendo o sobreviviendo. Nuestra oración entonces no es egoísta. No pedimos solo por nuestra paz personal, pedimos por la paz de la polis, la ciudad, para que todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, podamos vivir en un ambiente propicio para escuchar la buena noticia de Jesucristo. Cuando la iglesia ora por la justicia en la ciudad, la justicia social, está dando testimonio de que le interesa la vida real de la gente y no solo su propia burbuja religiosa. Estamos cooperando activamente desde el ámbito espiritual en el restablecimiento de la paz social, y esa es una de las mayores contribuciones que la iglesia puede hacer en nuestro país en este momento. Ante todo, orar. Después manifestémonos, levantemos la voz, hagamos obra social y ayuda social. Pero lo primero, ante todo, es la exhortación apostólica: contribuyamos a la paz social orando como el apóstol Pablo nos enseñó que tenemos que orar. Esto nos lleva al clímax del pasaje, del texto que estamos estudiando. Pablo eleva la oración al propósito eterno de Dios. Este es el nivel que tiene esta oración. Es el nivel, está en el nivel del propósito eterno de Dios. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí está el corazón del asunto. La oración por la autoridad, la búsqueda de la paz social, está directamente ligada al deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos.
La estabilidad política de una nación, de una ciudad, es una plataforma misionera. Y para fundamentar este deseo de salvación universal, Pablo proclama en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es fundamental para nosotros, pastores y líderes. La paz es la gracia común, o sea, es la gracia de Dios para todos, creyentes o no creyentes. Es la bendición de la paz de Dios, la paz social es la bendición de la paz de Dios para toda la sociedad, creyentes o incrédulos. La paz social es una manifestación visible de la gracia de Dios, no solo el resultado de una buena gestión humana. O sea, nunca es el resultado de la gestión del gobernante, nunca. Y segundo, la misión no es negociable. Orar por el presidente, el gobernante, el intendente, el gobernador, no anula nuestro deber de proclamar el señorío de Cristo en todos los espacios sociales. Y levantar la voz cuando es necesario hacer la crítica ética que es necesario hacer para que nuestros gobernantes corrijan sus caminos. Entonces, este deber de proclamar al Señor Jesucristo como el Señor también de toda la sociedad, ¿sí?, es parte de nuestra misión en esta tierra. Y acá volvemos a la nota de Apocalipsis, volvemos a citar al doctor Darío López, que nos da una advertencia poderosa en la página 7 de su capítulo La paz de la ciudad. Él cita esta frase, cito esta frase de él, mejor dicho. Esto debe ser así, aunque proclamar el señorío de Cristo sin rebajar para nada el costo del discipulado y las exigencias éticas del Evangelio sea incómodo para los que tienen cierto poder político y religioso. O sea, nosotros siempre, en mi opinión, tenemos una actitud muy cholula con los gobernantes. Por eso cuando nos juntamos con un gobernante, nos limitamos a orarle, bendecirlo, regalarle una Biblia y sacarnos una foto, ¿no? Ahora, si nosotros cumpliéramos nuestra misión, que es, como vimos, orar, pero a la vez levantar nuestra voz, cuando hay que levantar nuestra voz, y proclamar el señorío de Cristo aún por encima de quien sea el que esté gobernando, y no renunciar en nada al costo del discipulado y a las exigencias éticas del Evangelio, obvio que esto va a ser incómodo para los que tienen poder político, incluso para los que tienen algún poder religioso, y se acomodan al lado de la sombra del poder político de turno. Quizás Juan el Bautista nos podría servir de buen ejemplo para nosotros. Entonces, esta expresión, esta cita de Darío López nos dice a nosotros los líderes de la iglesia que nuestra responsabilidad es doble. Orar por las autoridades para que reine la paz y proclamar el señorío de Cristo sin rebajar las exigencias éticas del Evangelio, que no son solo para los creyentes, sino que es para todos los hombres, incluso los gobernantes. Y si esto les incomoda a los que están en el poder, bueno, no somos de los que adulan, ni los que andan sobando la espalda para quedar bien con todo el mundo. No queremos estar abrazados con aquellos que quieren que la iglesia se quede callada en asuntos públicos. El discipulado de Jesús, seguir a Jesús, tiene un costo que a veces choca con los intereses de los poderosos de turno. Y nuestra fidelidad es a Cristo, porque, ya dijo Pablo, es el único mediador entre Dios y los hombres, entre la bendición que necesitamos y la que no tenemos en nuestra ciudad y en nuestra nación. No es el partido de turno el mediador entre el bienestar que necesitamos y el caos que tenemos. En conclusión, llego al final y para nosotros se nos plantea el desafío
en Sudamérica, que es inmenso, ante gobernantes que no siempre caminan conforme a la verdad, al derecho y a la justicia. No podemos quedarnos solo con la mitad de la verdad nosotros, solo orando. También tenemos que hablar. Entonces, este es el desafío. Estamos en esta tensión. Oramos, mantenemos la disciplina constante de rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todo lo que están en el gobierno, sea el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Orar es nuestra primera acción política. Segundo, proclamar. Usamos el tiempo de paz y de orden que pedimos a Dios en oración y disfrutamos, por ejemplo, en nuestra nación, para proclamar a Cristo como el único mediador y salvador, con un evangelio que llama a la santidad y a la honestidad, tanto del ciudadano como del gobernante. Y tercero, criticar, cuando toca, criticar. Porque si el poder se vuelve la bestia, o si la corrupción se devora la paz que buscamos, levantemos la voz profética sin temor, porque servimos a un rey que ya conquistó a este mundo. Yo creo que como líderes de la iglesia evangélica tenemos que llevar a la iglesia a este balance entre Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 y Juan en Apocalipsis capítulo 13. Equilibremos la balanza, enseñemos a nuestra gente a orar por los gobernantes, que es un acto de amor misionero y de responsabilidad ciudadana. Y también enseñémosle a levantar la voz en contra de la injusticia y de la maldad. Gracias por acompañarme en otra perspectiva y hasta la próxima.